Bienvenidos y bienvenidas a La Terapia, un espacio en donde el café no solamente despierta el cuerpo, sino también despierta el alma. Yo soy María Mercedes Cuesta y soy sobreviviente de 1000 lunes y soy su compañera en este viaje de bienestar con aroma expreso. Hoy estamos en nuestra querida cafetería Le Croissant, un espacio donde siempre hay un lugar tibio para sentarse a reír, a soñar y, ¿por qué no?, también a llorar, porque eso también es parte de la vida. La pregunta de hoy es, ¿cómo hago para sentirme bien, para estar bien? Y bueno, yo por lo menos tardé medio siglo en estarlo y en darme cuenta de lo que quería y cómo quería hacerlo. No quiero que ustedes se demoren tanto, así que vamos a hablar con los especialistas. Estar bien suena fácil. Lo vemos en redes sociales como respira, concéntrate, medita. Suena facilísimo, como tomarse un café y ya, punto. Pero, ¿cómo empezamos a estar bien? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Justamente eso es lo que vamos a tratar el día de hoy con Andrea Pareja. Ella es especialista en mindfulness y quiero preguntarle, ¿qué es estar bien, Andrea? Bueno, Meche, primero gracias por la invitación. ¿Qué es estar bien? Es una pregunta bastante profunda. Nosotros tendemos a que cuando nos preguntan cómo estás, automáticamente respondemos bien. Y no siempre estamos bien. Para mí estar bien es poder tener la capacidad de autorregular tus emociones en la medida que vas viviendo. Porque lamentablemente nadie nos enseña cómo manejar las emociones cuando las sentimos. Entonces, lo que hacemos normalmente es, uno, evadirlas, o dos, quedarnos en un bucle ahí metidos. Y ahí viene la pregunta, quiero estar bien, pero nadie nos enseña cómo. Estamos viviendo una etapa, Andrea, en la que tenemos muchos estímulos externos. O sea, tú y yo quizás crecimos sin el celular y la televisión solamente en la sala. Pero ahora nuestros hijos, los niños, tienen una pantalla y están pegados 24/7. Vemos muchos casos de depresión, de ansiedad. Entonces, el estar bien realmente es una frase que abarca muchísimas cosas, porque es ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo lo logro? ¿Y cómo se logra justamente ese bienestar? ¿Cuáles son las herramientas para poder estar bien, sin depresión, que es estar atada al pasado, y sin ansiedad, que es estar pensando en un futuro que no sabemos si va a llegar? Mira, a lo que yo me dedico, que es a enseñar la práctica de atención plena o mindfulness. Esta práctica es un entrenamiento para la mente. ¿Qué me regaló a mí? Esa capacidad de poder surfear en las olas que te trae la vida. Nosotros no podemos controlar el tamaño de la ola, ni que el mar esté picado. Ni la corriente. Nada, absolutamente nada. Y hay una sola cosa que nosotros podemos controlar para poder estar bien. Y es qué hacer con lo que sentimos. Y esto se hace a través de un entrenamiento de la mente. El mindfulness es realmente eso, un entrenamiento para la mente. ¿Para qué? Para poder reconocer tus pensamientos, reconocer tus emociones y poder crear a través de la práctica una respuesta ante un estímulo en vez de una reacción. Nosotros vivimos reaccionando ante estos estímulos. Entonces yo recibo un estímulo y grito o lloro y me quedo embarcada en este loop, dando vueltas y vueltas en el mismo lugar. Entonces no sé cómo salir de ese hueco. En el momento en que tú empiezas a practicar la atención plena, por eso yo llamo también al mindfulness, que es una práctica de autoconocimiento, porque si tú no conoces cómo funciona tu mente, cómo funciona el cerebro, cómo se sienten las emociones en el cuerpo, ese conocimiento, si yo no lo tengo, no lo puedo cambiar. ¿Cuál es la diferencia entre la meditación y el mindfulness? Porque claro, mucha gente dice, hay que meditar, ¿no? Entonces yo he tratado de meditar muchas veces, Andrea, no creas. Y a veces digo, ¿pero qué pasa? Que mi mente no se calma. Sigo pensando cosas. O sea, eso de que pon la mente en blanco,
no me funciona porque nunca está en blanco. Imagínate, la mente tiene alrededor de 60.000 a 70.000 pensamientos al día. Dios mío. El 80% de lo que nos pasa diariamente viene de la mente. Solo el 20% viene de lo externo, que pueden ser cosas, me botaron del trabajo, Okay. Me robaron, eso constituye un 20%. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mindfulness, la meditación mindfulness y otras meditaciones? La meditación mindfulness no es una meditación para relajar, es una meditación para entrenar la mente, que es entrenar la atención. O sea, poner atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Ese es el concepto de mindfulness. Entonces, ¿dónde puedo aplicar yo esta práctica? Hasta lavando los platos. Yo puedo lavar platos estando atenta. Es decir, no tengo que estar en un mat, en un lugar silencioso, con una luz tenue, en un deck bonito, con una vista espectacular, con la foto del Instagram y con las manos así. Nada, nada que ver. Es más, yo llegué a mindfulness por eso. Me había leído un montón de libros, me ha encantado la meditación desde siempre, desde que era una niña. O adolescente, y me leí un montón de libros y un día boté los libros y dije, si yo quiero que eso a mí me pase, yo tengo que morirme, ver si es que es verdad lo de la reencarnación, reencarnar en los Himalayas o en Nepal, o en Nepal, a pesar de que no sea el perro o el gato, sino una monja o un monje budista que vive en un monasterio aislado del mundo. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta y empecé a hacer otro tipo de meditación que no es mindfulness, yo me daba cuenta que yo en ese momento estaba en una crisis. ¿Y qué me hacía esa meditación? Esa meditación me relajaba, pero esa relajación duraba el tiempo que meditaba. Luego no. Exactamente, luego venía, valga la redundancia, esta mente charlatana, esta mente que solo se pasa chateando, o con pensamientos negativos. Totalmente. No lo voy a conseguir, no voy a poder, no soy suficiente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre la meditación mindfulness y otro tipo de meditación? Es el entrenamiento. El mindfulness es un entrenamiento para que la mente entienda que quien dirige la atención somos nosotros. Otro tipo de meditaciones que pueden ser visualizaciones, otras tienen mantras o pones música, pueden ser más para relajar. Claro. Pero no entrenas a la mente para poder tener luego las herramientas para que en tu día a día, con los ojos abiertos, trabajando, conversando, caminando, comiendo, etcétera, poder autorregularte cuando lo necesites. Y yo creo que el bienestar del que yo hablo o del que yo he estado en búsqueda desde hace algunos años, no es solamente un bienestar físico, porque es muy fácil pagar un gimnasio todos los meses y hacer ejercicio y pagar a alguien que te lleve una dieta a la casa o que te diga cómo comer. Yo creo que es mucho más complejo realmente manejar las emociones, que son las que realmente regulan nuestra vida y nuestras acciones. Pero como tú decías, el 80% de cómo reaccionamos es producto de las emociones o de los pensamientos que tenemos. Exactamente. Aparte que en la medida en que vamos viviendo, se crean conexiones neuronales en el cerebro. Esto está comprobado por la ciencia. El cerebro es neuroplástico, existe la neuroplasticidad cerebral. Y la práctica de mindfulness, a diferencia de otras meditaciones, que no las invalido, son muy buenas y yo las he practicado, la práctica de mindfulness lo que hace es poder traer conciencia de esos patrones de pensamientos y patrones de emociones que están controlando mi vida. ¿Por qué tenemos esos patrones? ¿Nacemos con eso, Andrea, o nos vamos haciendo así en el camino de acuerdo a nuestro entorno? Te lo digo porque hay patrones así que yo veo desde gente muy jovencita. O sea, te hablo de, por ejemplo, un niño
Se me perdió tal cosa. No se te perdió, vamos a buscarlo. No, sí, se me perdió. Lo dejé en tal lugar, entonces se me perdió. Lo recuerdo tanto. Y le dije, no, no lo perdiste. Si es para ti, lo vamos a encontrar. Llegamos y lo encontramos. Pero ya él tiene una manera de pensar en que todo es como una nube negra encima. Y todo lo que pasa por su cabeza es negativa. Entonces, eso te lo pregunto. ¿Es algo genético? ¿Es algo que viene con el entorno quizás? ¿O se repiten patrones que han visto en los padres? Mira, para que un niño aprenda a tener estos patrones, o para que un niño se sienta de esa forma tan negativa, o tenga este tipo de pensamientos, que es a lo que iba antes, es que en la infancia nuestro cerebro es mucho más neuroplástico que a nuestra edad. Los cambios neuronales se pueden dar a cualquier edad, está comprobado por la ciencia. Pero los niños, el cerebro de los niños es como un slime. Es exacto. Tan flexible, moldeable, exacto. Exactamente. Entonces, si al niño tú le sigues repitiendo, no te subas al árbol que te vas a caer, no te subas al árbol que te vas a caer, no te subas al árbol que te vas a caer, y de repente se cae, que es posible que se caiga porque todos los niños se caen, a ese niño se le queda grabado en su conexión neuronal, se hace una conexión en la que si yo me subo al árbol, me voy a caer. Entonces, el solo hecho de haber experimentado el subo al árbol y me caigo, cada vez que me pase algo similar, digamos, me subo a un mesón, esa voz de cuidado, te subes al árbol porque te vas a caer, esa voz ya está grabada en su mente. Entonces, ¿qué pasa? A través de la vida, nosotros vamos construyendo creencias inconscientes. Los padres no solamente tenemos la responsabilidad de criar buenos hijos, sino de también ayudarlos a tener buenos hábitos de pensamiento. Claro, pero eso no nos enseñaron a nosotros. Exacto. No existe escuela para padres. Totalmente. Entonces, por ejemplo, si mi mamá a mí me decía, hijita, ándate o no te vas a tal parte porque ya hay piscina, me acuerdo que me decían, y no te puedes meter en la piscina porque te vas a ahogar. O sea, ya me decretaban que me iba a ahogar. O sea, yo me iba al santo y no me dejaban ir al santo porque había piscina y me iba a ahogar. Entonces, una vez le pregunté, me acuerdo a mi mamá, y le dije, ¿pero por qué el negativismo? ¿Por qué en vez de decirme que te vaya bien el santo, te vas a ahogar? O me voy a la playa, cuidado la carretera, como te estrellas. O sea, es un patrón cultural o familiar que quizás tenemos de una negatividad que hace que nuestros pensamientos, por lo regular, lo primero que se nos venga a la mente sea negativo. Claro, ¿y qué pasa? El 80% del que te hablaba, que viene de nuestra propia mente, de lo que nos pasa, ese 80% lo pensamos todos los días igual. Es como si fuera un cassette, que tú en la mañana Exacto. Te despiertas, le pones play, llega la noche, se pone stop. Mientras duermes se rebobina la cinta y el día siguiente vuelves a poner play. Entonces, ¿qué pasa? Se va fortaleciendo. Lo que se repite se fortalece, y lo que se fortalece se convierte en un hábito. Y cuando se convierte en un hábito, se vuelve piloto automático. No solamente en, por ejemplo, el hecho de caminar. Nos costó tanto aprenderlo Exacto. que se volvió una conexión neuronal tan... Y ahora caminamos y corremos. No pensamos para caminar. Exacto. Entonces, este 80% del que te hablo, ¿qué contenido tiene? Que para mí fue fundamental aprenderlo a nivel de concepto para luego en la práctica entenderlo y observarme. Porque la práctica de mindfulness lo que hace es entrenar a este observador que tenemos. Tenemos al diablito y al angelito, que son estas voces que nos dicen, qué bruta que eres, Andrea. Tranquila, no te preocupes, que todo va a salir bien. No, nos va a pasar algo. Ya, nosotros, claro. Por medio de la práctica de mindfulness, entrenamos al observador. ¿Quién es el observador? Nosotros mismos, pero como un testigo, sin involucrarse a ser protagonista de los pensamientos que tenemos. Como el TikTok viral que dice, observamos pero no juzgamos. Digamos que sí. Entonces, ¿qué compone este 80% de lo que pensamos? Tanto los niños como nosotros. Pero se va construyendo desde la infancia. Las creencias. ¿Qué creo yo de mí? ¿Qué creo que los demás piensan de mí? ¿Qué creo que mis amigos piensan de mí? ¿Cómo creo que me voy a vivir en el futuro? ¿Cómo si me subo al árbol y me caí? Mi creencia de me subo al árbol y me voy a caer. Entonces se empieza a crear
un montón de creencias en base a estímulos que vienen de distintos lugares, del olfato, del oído, de la vista, del tacto, y nosotros tenemos otros 2 sentidos científicamente comprobados. Uno se llama la interocepción. La interocepción es el sentido que tiene que ver con el sistema digestivo y es como yo percibí en dicho momento una vivencia que tuve. Entonces, a partir de esa percepción se crea también una creencia. Cuando mis papás me dijeron que se iban a no sé dónde, se fueron de viaje y no volvieron en 3 semanas. Mi percepción es de abandono. Entonces, cada vez que mis papás se van o me dicen ya volvemos, se demoraron. Y ya yo empiezo a sentir lo mismo que sentí en el pasado, ya sea 1 año, 15 años, 40 años. ¿Por qué? Porque se volvió una creencia. Qué increíble que es este tema, Andrea. A mí me encanta. Yo creo que no todas las meditaciones son para todo el mundo. Yo creo que son, como tú dices, las herramientas son buenas, pero no todo es para todo el mundo. ¿Quiénes crees tú o para quiénes crees tú que el mindfulness sería una buena herramienta? Mira, la respuesta te diría para todo el mundo. Nosotros damos talleres de 3 semanas y yo he tenido gente con depresión y medicada, he tenido gente con trastornos de ansiedad, he tenido gente que va por simple curiosidad, y yo creo que para quien es mindfulness es para aquella persona que quiere tener menos sufrimiento en su vida. Poder encontrar y conocer a su propia mente, poder darse cuenta y ser consciente de cómo manejar las emociones, porque no se las puede evitar. Emociones Exacto. Vamos a tener todo el tiempo. La tristeza es algo natural cuando perdemos a un ser querido, la alegría, si es que algo nos duele, pues obviamente también, la ira en algún momento, si realmente algo nos saca de casillas, pero como tú bien lo decías, la emoción no la sentimos. El tema es cómo reaccionamos ante esa emoción. Si reaccionamos como unas locas desquiciadas, si reaccionamos con una drama, no nos queremos parar de la cama, solamente lloramos. Buscar y encontrar el equilibrio creo que es el éxito de la vida y lo que yo decía al principio de este podcast, que es estar bien. El equilibrio en la vida. Como tú decías, surfear la ola. Ahora yo soy surfista, ¿qué te crees? Sí, te he visto. Imagínate. Entonces, para mí, esa ha sido una terapia sin hacer mindfulness, pero lo he hecho como una terapia. O sea, no me quiero ir a Hawái a surfear una ola, pero el simple hecho de estar en el mar, de estar contemplando el mar en ese momento, trepada en una tabla y poder tener ese control de poderme coger la ola y luego pararme y luego hacer equilibrio y luego caerme y luego revolcarme y luego volverlo a intentar, ya es un ejercicio de vida para mí súper importante. Totalmente. Y así es como yo un poco, a mí me encanta usar analogías sobre cuando doy clases o cuando converso sobre el tema, porque nosotros vivimos, imagínate que somos un carro, ¿ok? Entonces, a cambios, un carro manual. Vivimos en quinta todo el tiempo. Total. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los chicos jóvenes no saben qué es porque ya casi no hay carros manuales. Pero era primera, arranca. Segunda, ¿qué es en quinta? O sea, toda velocidad. Entonces, ¿qué pasa si tú quieres subir una loma? No, y vas en quinta. No puedes subir en quinta. Imposible. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bajar la velocidad. Bajar el cambio. Frenar, poner y volver a empezar. Entonces, esta práctica, ¿qué es lo que te ayuda? Y volviendo un poco para quién es, hay algo curiosísimo, porque yo me he dado cuenta que la gente que más ansiedad tiene es a la gente que más clic le hace. Así, en semana y media. Y tú dices, es que no puede ser. Y es el simple hecho de hacer el ejercicio de la autoobservación de tus pensamientos, darte cuenta que ese pensamiento te arrastra como la ola. Yo digo siempre que yo la ansiedad, ¿cómo la siento?
como cuando una ola me está revolcando y no puedo salir a respirar. Claro. Con todo el pelo así, arena, sí. y todo, así siento yo la ansiedad. Y que te ahogas. Exactamente. Entonces, esta práctica te da la habilidad, no solamente de aprender a surfear la ola, sino a cambiar un montón de patrones por el simple hecho de traerlos a conciencia. Porque cuando ya un hábito emocional o de pensamiento se vuelve automático, no nos damos cuenta. Entonces es como cuando tú le dices a alguien, pero me estás gritando, no te estás dando cuenta que estás histérico. Yo no estoy histérico, no estoy histérico. Entonces yo realmente ahí meto un peor poco la cuando te dicen compasión. cálmate. Cuando te dicen cálmate, pobre de mí, que digan cálmate. ¡Yo estoy calmada! Claro. Entonces ahí yo digo, yo esta práctica me ha ayudado a tener un poco la compasión de, ¿sabes qué? Esta persona no se está dando cuenta de que está gritando, claro. No se está dando cuenta de lo que siente su cuerpo, que es enojo o frustración, no se está dando cuenta ni siquiera de lo que está pensando, ni por qué está diciendo lo que está diciendo. Entonces, esta práctica te trae a conciencia esos patrones para que en el momento en que los puedas ver, los puedas cambiar a través de la práctica. Lo que no vemos, no lo podemos cambiar. Es verdad. Aunque te digan, tienes que cambiar. Entonces, si no te das cuenta y no lo reconoces, no puedes. Y reconocerlo no significa, tengo que decir, sí, Meche, la verdad es que estoy súper brava. No es ese reconocimiento, es el reconocimiento interno de este pensamiento me causa esta emoción y esta emoción me está llevando a reaccionar de esta manera. Y yo soy una fiel creyente, Andrea, que las emociones causan enfermedades. Totalmente. Es verdad que hay otros aspectos genéticos, etcétera, de hábitos que pueden hacer que tengas una enfermedad. Pero estoy súper convencida que las personas que tenemos ciertos hábitos de pensamiento y maneras de reaccionar frente a las emociones, nos enfermamos más rápido. Así que si queremos tener una vida plena y estar bien, hay que tener las herramientas justamente para poder lograrlo. Andrea, me ha encantado compartir este cafecito aquí en el Croissant contigo. Gracias. Disfrutemos ahora un postrecito. Muchas gracias. Y ojalá que nos podamos ver en una nueva oportunidad, porque este tema me ha encantado. Esto de reconocer la emoción, de calmar la mente, es realmente algo que debemos de poner en práctica. Así es. Y la verdad es que el tema de mindfulness abarca... No tiene un fin, como yo digo, o sea, se puede trabajar. Una última pregunta antes de terminar. Porque claro, yo por lo menos pensaba antes, no, yo ya no puedo ir al gimnasio, yo no puedo sacar músculos porque yo ya soy vieja. Yo ya no puedo surfear porque ya soy vieja. Y logré pararme en una tabla. Entonces, muchas cosas que yo me di cuenta que yo misma había puesto barreras, que yo misma me había puesto los límites, los fui rompiendo poco a poco. Yo ya no puedo empezar de nuevo en tal cosa porque yo ya soy vieja. Entonces ya casi que me tiro al abandono como un carro abandonado y que me crezca el monte. Y que se llene de ratas o de cualquier colonia de gatos abandonados. Podemos cambiar siempre, de todas las edades, podemos hacer mindfulness. Totalmente. O sea, cuando yo empecé esta práctica fue en el 2014, ya tengo 11 años. Habiéndome formado y practicado, en principio lo hice para mí, nunca se me ocurrió que yo iba a enseñar y que me iba a dedicar a compartir esto tan valioso que a mí me transformó la vida realmente. Y claro, y lo que tú estás ahorita expresando, esas son las creencias. De, no, es que ya como tengo 50, ya no puedo hacer tal cosa. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. En la actitud que es, ok, ¿con qué actitud voy a hacer esto? ¿Y con qué intención voy a hacerlo? Cambia totalmente la perspectiva de eso que quiero lograr. Entonces, el cambio a través de la práctica de mindfulness. Yo he tenido señoras de 75, 80 años haciendo mis talleres. Y es maravilloso porque yo digo, qué sufrimiento y qué dolor llegar a esa edad y tener todavía
sufrimiento y no tener paz. Por eso es Entonces, que hay que hacer todo aquí, ahora. Eso del aquí y ahora lo entendí hace muy poco. Aquí, ahora es el momento. ¿Para qué esperar tantos años de sufrimiento cuando tú puedes realmente hacer un cambio de vida y solamente depende de nosotros, de tener decisión? Lo que pasa es que a veces tenemos miedo. sí, da miedo también porque en una práctica como mindfulness, el cerrar los ojos, sin poner música, sin que alguien te hable, es como me voy a encontrar con la naturaleza de mi mente. Y me da miedo, porque yo, por ejemplo, mi mente es súper apocalíptica. O sea, yo tengo una mente y es mi amiga ya. O sea, tú eres Y casi, casi... Y me ya, le río, ya, le río. Ya. Y tomo mucho con humor a veces los pensamientos que tengo. No quiere decir que yo a veces no tengo ansiedad o angustia o tristeza. Sí, pero o sabes enojo. cómo manejarlas. Y a veces me desbordo igual, pero porque soy humana y creo que uno nunca termina de trabajar en sí mismo. Entonces, el simple hecho de tener la intención y las ganas de realmente vivir con un poquitito menos de sufrimiento puede llevarte a transformar realmente tu vida, y no solo tu vida, sino tu cerebro. Y eso es lo importante. Físicamente. Mientras tengamos vida, mientras haya vida, lo podemos lograr absolutamente todo. Así es. Gracias, Andrea, por haber estado aquí en Le Croissant con nosotros. Gracias a ti por la invitación. La espuma del día es aquel sorbo, ese último sorbo que sabe a veces mejor que el primero. Y quiero dejarte con esa espuma del día de hoy. Ser feliz no es estar bien todo el tiempo. Ser feliz es, incluso en el caos, poder hacer una pausa y decir, estoy aquí. Y eso ya es muchísimo. Gracias por haberme acompañado en este primer episodio. Espero encontrarme con ustedes en una nueva oportunidad. Y por qué no, comenzar a practicar mindfulness, como lo dijo Andrea. Nos vemos en una siguiente ocasión.